Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Disculpen. Bueno, vamos a continuar con el estudio acerca de la iglesia de Cristo, ¿verdad? En la clase anterior empezamos a ver ya una de las profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que iban a ser de Belén, y ahora vamos a entrar un poquito más en materia, y me gustaría que alguien me buscara Isaías capítulo 40. ¿Alguien lo tiene? Isaías capítulo 40, versículo 1. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué sigue? Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado, y bájense todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Amén, amén. ¿Escucharon ese versículo que dice, voz que clama en el desierto? ¿Lo escucharon? Isaías 40, versículos 1 hasta el 5, habla de una voz que clama en el desierto. ¿Quién cree que es voz que clama en el desierto? En Isaías 40. ¿A quién quiere que se refiere? Hermano Mortero. Se refirió a bendiciones, felicidades en el nombre de Cristo Jesús. Que a Dios me le dé mucha salud, muchas bendiciones, mucha prosperidad, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. A Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, hermanos, era, según Isaías capítulo 40, un heraldo. Un heraldo quiere decir alguien que anuncia una novedad. Es un heraldo que estaba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías vivió siglos antes de nuestro Señor Jesucristo y estaba profetizando la venida de Juan el Bautista y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Vamos a buscar, no sé si es Mateo 3 o Marcos 3. Buscamos Mateo 3. Mateo capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Ajá. La palabra de Dios en Mateo 3, 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Amén, hasta ahí nos quedamos. Gracias, hermano. Vamos a continuar después. Entonces, Isaías, siglos antes, predice que iba a venir Juan el Bautista. En Marcos capítulo 3, siglos después, se está cumpliendo la palabra. Y este es Juan el Bautista. Fíjense bien cómo es Juan el Bautista. Juan el Bautista vestía vestiduras hechas de camello, vivía en el desierto, se alimentaba de miel y de langostas, y él era el que dice: preparad
el camino para el reino ¿de qué? Reino de los cielos, ¿verdad? Quiero decirles que ahí en los evangelios aparece el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero el reino de los cielos es el mismo reino de Dios. Nada más que Mateo es un judío. Y para ellos pronunciar la palabra de Dios no era correcto, ¿verdad? Ellos evitaban pronunciar la palabra de Dios. Entonces usan ellos le llaman una perifrase, en la cual evitan pronunciar la palabra y usan una palabra equivalente. Que para no decir Dios, dice el reino de los cielos. A Juan el Bautista lo criticaban porque vestía pieles de camello, comía langostas y miel. Y viene nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo le dicen que era un glotón, porque comía, bebía vino. Ustedes recuerdan las bodas de Caná, ¿verdad? Ahí había vino, y nuestro Señor Jesucristo probablemente compartía ese vino. Y luego critican a nuestro Señor Jesucristo porque se reúne en la casa de Mateo con otros recaudadores de impuestos a compartir con ellos, a comer y a compartir con ellos. Y llegaron los fariseos y le dijeron: ¿cómo es posible, le dicen, que tu maestro, le dicen a los que estaban sentados con él, come y bebe? Es un glotón. Y Juan el Bautista no es así. Sus seguidores ayunan. Viene nuestro Señor Jesucristo y les dice: cuando el novio está, ya no es necesario ayunar, sino que hay que celebrar y comer y beber. Él se presenta como el novio, él se presenta como el que es el reino, el que viene a traer el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo predica diciendo, en muchas de las parábolas, el reino de los cielos es como. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Verdad? El reino de los cielos es como. Y dice que es como una semilla de ¿qué? Una semilla de mostaza, que es pequeña pero luego crece. Y dice, el reino de los cielos es como una perla de gran precio, que alguien que lo haya, lo guarda y vende todo por conservar la piedra. ¿Cómo dice nuestro Señor Jesucristo? Buscar primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando el reino, estaba anunciando la venida del reino de Él a la tierra. ¿Cómo creen ustedes que es el reino del Señor? ¿Es visible o es invisible? ¿Cómo creen ustedes que es el reino de Dios? ¿Es invisible para ustedes? ¿Cómo es? Es visible, porque el reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios no es algo invisible, el reino de Dios es visible, el reino de Dios está entre nosotros. Recuerden Juan capítulo 14, versículos 21. ¿Verdad? El que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre lo amará y yo lo amaré, y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. Cuando usted guarda los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, Dios lo ama, Dios Padre lo ama, y Cristo lo ama, y dice que viene y se manifestará a Él. ¿Cómo se manifiesta en usted? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no es, el reino de Dios no es algo invisible, el reino de Dios es visible, porque está entre nosotros el reino de Dios. El reino de Dios va a tener una culminación cuando nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, ascendió al cielo. ¿Cuál creen que fue la última pregunta que le hicieron los apóstoles que estaban con él?
Le preguntan, ¿restablecerás el reino de Israel, Señor? Y el Señor le dice, no es potestad de ustedes conocerlo, sino de mi Padre que está en los cielos. Pero, ¿qué les dijo? Y sed mis testigos en toda Jerusalén, en Samaria, en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. ¿Verdad? Les pidió que fueran testigos de Él, que llevaran ese evangelio. Y Filipenses capítulo 2 dice que cuando llegue el día, nuestro Señor vendrá y toda rodilla se va a doblar. Pero ese día, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, fue a ser coronado como rey. Y el Pedro dice, aquel que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Cristo Redentor, es el Mesías, es el Redentor. Y en Filipenses dice que Él va a volver, hermanos. Y ahorita es un reino en el cual algunos están de acuerdo y algunos no están de acuerdo. Por supuesto, ustedes que están aquí están de acuerdo con el reino del Señor. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Son del reino del Señor? Pero algunos no están de acuerdo. Algunos están allá en el mundo y aún conociendo cuál es la voluntad de Dios para con el mundo, de que todo lo que cree en nuestro Señor Jesucristo sea salvo, son rebeldes, hermanos. Y no quieren aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Pero va a venir un día, dice en Filipenses capítulo 2, que toda rodilla se va a doblar ante la presencia de Dios. El que quiera y el que no quiera se va a doblar ante la presencia de Dios, porque cuando vean a nuestro Señor Jesucristo venir con sus ángeles y venir como un relámpago, ¿verdad?, que cruza en una noche y se mira la luz de día, que pasa, es como un día y que cruza de este a oeste, así va a venir así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que toda rodilla se va a doblar. No va a haber quien no se doble. Nosotros que somos creyentes, que amamos a Cristo, nos vamos a doblar y vamos a darle gracias a Dios. Porque al fin vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Y aquellos que no creen, aquellos que son rebeldes, aquellos que piensan que no necesitan a nuestro Señor Jesucristo, cuando miren que han vivido una vida equivocada, creyendo que no existía Cristo, creyendo que se iban a salvar por sus propias reglas, creyendo que se iban a salvar porque son personas buenas, creyendo que se van a salvar porque no le hacen mal a nadie y no han aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, se van a doblar rodillas, hermano, pero pidiendo perdón, pidiendo clemencia, pidiendo otra oportunidad. Pero dice que en ese momento nuestro Señor Jesucristo va a separar el trigo de la cizaña. Y la cizaña va a ser tirada al fuego eterno, donde ahí va a ser el crujir y el rechinar de dientes. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia, hermanos. Entonces nosotros, cuando escuchamos esa palabra que dice buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que buscar la iglesia. Es la iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que profetizó Isaías en el capítulo 40, lo que profetizó Juan en Mateo capítulo 3. Ahora vamos a leer lo que sigue después de donde quedó mi hermana Nina, en Mateo capítulo 3. ¿Quién nos puede continuar leyendo? Mateo capítulo 3, versículo que dejó mi hermana Nina. Vamos con el 5 entonces. Bueno, ¿quién lo tiene? Mañana, ya estamos. Disculpe, hermana. A Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el nombre metropolitano, confesando sus pecados.
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira de Dios? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. No penséis decir que eso de vosotros mismos. Abraham, tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos y Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha de estar puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén, gracias, hermano. Hasta ahí nos quedamos. Gracias. Bueno, estaba Juan el Bautista predicando el bautismo para arrepentimiento y llegaron los fariseos y querían ser bautizados. Pero Juan el Bautista, inspirado por el Señor, sabía qué había en el corazón de los fariseos y sabía que no había verdad en sus corazones, sino que querían hacer como un show. Pero no había arrepentimiento en sus corazones. No, ¿saben lo que es arrepentimiento, hermanos? Arrepentimiento es dejar de practicar lo malo para enmendar nuestros pasos y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. De los fariseos venían hinchados de orgullo, hinchados de esa falsa sensación de que eran salvos porque eran hijos de Abraham, y les dice: no crean que porque son hijos de Abraham no van a ser castigados. Hagan frutos de arrepentimiento, cambien su vida, cambien su modo de pensar, dejen de actuar como lo están haciendo. Y les dice: pongan atención, les dice, porque el hacha está puesta en la raíz del árbol. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Ya estaban por darles, como dicen en forma coloquial, ya estaban por darles en la nuca, ¿verdad? Ya estaban por darles una sola. Es un árbol que ya prácticamente, hermanos, ya le han devastado todo y ya solo queda un pequeño hilito. Y solo le falta un hachazo más para finalizarlo. Dice: pongan atención, ya el hacha está en la raíz. Árbol que no da buen fruto va a ser cortado, ¿verdad? ¿Y dónde va a ser puesto? En el fuego eterno. Estamos viendo, hermanos, que nuestro Señor, que Juan les está advirtiendo que ya venía el que los iba a juzgar, pero no les aclara y les dice: yo no los vengo a juzgar, yo vengo a traer salvación, yo vengo a traer las buenas nuevas. ¿Quién los va a juzgar? La palabra que os he hablado, eso os juzgará en el día postrero. Nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgar, a castigar, sino a traer las buenas nuevas. Él viene para ser como un intercesor por nosotros ante Dios. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos un abogado, hermano. ¿Y saben por qué necesitamos un abogado? ¿Quién necesita un abogado aquí en la tierra? ¿Será alguien que no se le acusa de nada solo porque quiere tener un abogado? Para defenderse. Está acusado y necesita a alguien que hable por él. Todos nosotros estamos acusados ante los ojos de Dios, hermano. No hay aquí ninguno que pueda decir: yo no estoy acusado. Todos estamos acusados ante los ojos de Dios y somos condenados a castigo eterno. Todos estamos condenados a castigo eterno. No hay que yo soy buena gente, no hay que yo soy medio guapo, no hay que yo tenga una mirada así bien sexy, ¿verdad? No hay nada de eso, hermanos. A Dios no lo impresionamos con nada, todos estamos condenados. Pero necesitamos un abogado, hermano. Un abogado que hable por nosotros ante Dios. Y ese abogado es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él derramó su sangre en la cruz y fue hecho pecado por nosotros. Fue hecho pecado por nosotros. El mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo
No crean que fue el ser crucificado. Algunos piensan que el sufrimiento de Cristo fue los clavos, que fue los latigazos, que fueron las humillaciones. El máximo sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo es haber sido separado de su Padre. ¿Por qué fue separado de su Padre? Porque Él fue hecho pecado. Todo lo que nosotros hacemos mal, todas nuestras afrentas, todo lo que nosotros ofende a Dios, Cristo lo llevó en la cruz. Y eso era su dolor, ser separado de su Padre. Y nosotros, hermanos, sin ese abogado, cuando seamos llevados ante la presencia de Dios, Él dice que va a sacar los libros. Dice en Apocalipsis, va a sacar los libros y cada quien va a ser juzgado por cada una de las cosas que ha hecho. Hasta por una mala palabra, hasta por una palabra indecente vamos a ser juzgados. Y va a sacar los libros y cuando empiezan a decir, no, es que usted es buena gente, no, que usted era esto, lo otro, y nos vamos a cantonear y vamos a creer que estamos impresionando a Dios y lo vamos a ver así, con un poquito altivo, a decir, qué bueno ha sido yo. Pero ¿sabe cuál va a ser la sentencia, hermano? Te mereces el castigo eterno. Pero entonces va a haber un abogado y va a decir, no, Padre, yo llevé sus pecados en la cruz. Él es hijo mío. Él pertenece al reino de Dios. Y nosotros vamos a poder entrar ante la presencia de Dios por los méritos únicos de Cristo Jesús. ¿Me entienden, hermano? Por medio de Cristo Jesús. Y nosotros vamos a entrar al reino de Dios si nosotros perseveramos aquí en la iglesia. Si estamos en el reino de Dios, nosotros vamos a ser aceptados ante el reino de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo somos aceptados en el reino de Dios? Aquí para estar en el reino del Señor. Somos aceptados porque nosotros queremos, por estar aquí, porque hago muchas cosas buenas o quiero agradarles. Quiero decirles, hermanos, que para tener un abogado tenemos que cumplir ciertas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Usted no va a ponerle al abogado sus condiciones y le dice, mire, yo quiero que sea mi abogado y yo quiero que esto. El abogado le va a decir, un momentito, yo soy su abogado. Primero, yo tengo mis honorarios profesionales. Segundo, usted tiene que decirme realmente toda la verdad de su vida, que es culpable, sí o no. ¿Saben cuáles son los requisitos de nuestro Señor Jesucristo para entrar al reino de Él, para entrar a su iglesia? Él dijo, el que creyere, ¿verdad? El que creyere. Algunos solo creen y piensan que ya es suficiente. Y dicen, no, yo creo, yo estoy bien. Pero el Señor Jesucristo continúa y le dice, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. Será salvo. No es por solamente creer, no solamente es porque yo acepto al Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, para ser salvos, para entrar al reino de Dios, tenemos que cumplir lo que Él manda. No le podemos poner a Él las condiciones de decirle, no, yo voy a ser salvo de esta manera. La condición es creer y ser bautizado. Y Romanos capítulo 10 va más adelante, les dice, porque hay que confesarlo a Él. Todo el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante ¿de quién? De mi Padre. Hermanos, amigos, ¿cuánta gente tiene pena, tiene vergüenza de pasar al frente y decir, yo amo a Cristo Jesús, yo me entrego a Cristo Jesús, yo quiero ser del reino de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero ser de la iglesia del Señor Jesucristo? Tienen pena, hermanos. Y cuando tienen pena y no pueden confesar a Cristo Jesús, Él no los va a confesar ante el reino, ante su Padre. Queremos ser de la iglesia del Señor,
queremos estar en el reino del Señor, tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos, como dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse, confiesen, bautícense. Y luego dice que perseveren hasta el final. ¿Cuántos quieren estar en el reino del Señor? Amén. Es una perla de gran precio, hermano. Tenemos que dejarlo todo por el reino de Dios. Recuerden, el Señor Jesucristo dijo, busquen primero. Algunos buscan primero el trabajo, algunos buscan primero el dinero, algunos dicen que primero van a arreglar su vida. ¿Han escuchado mucho ese error que dice, es que yo tengo mucho que hacer, que arreglarme? Hoy no voy a ir, yo no me puedo bautizar porque tengo mucho que arreglar, todavía no estoy listo. Hermano, nadie va a estar listo si no acepta a Cristo Jesús. Él es el que va, el Espíritu Santo es el que nos perfecciona, el que nos corrige. Tenemos que estar en el reino de Dios, y en el reino de Dios, para estar, tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que confesarlo para que seamos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Hay muchas profecías, hermano, pero la realidad es la que estamos viviendo. La realidad es lo que nos queda por el frente, y en el frente está, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, pero ahora me espera la corona de la justicia. ¿Estamos peleando la buena batalla, hermanos? Amén. Esperamos la corona de vida. Estamos en el reino de Dios. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia del Señor, la que Él vino a fundar, la que Él compró con su sangre, la que nos lleva ante la presencia de Dios, y que va a ser culminada con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga y todo ojo le verá, y toda rodilla se va a doblar ante Él. Unos se van a doblar para adorarle y para glorificarle. Espero que todos estemos ahí para adorarle y glorificarle. Y otros se van a doblar para hacer la oportunidad, para decirle, Señor, dame un chance. Pero ya no va a haber oportunidad. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Alguna pregunta, hermano, sobre la... ¿Preguntas, dudas? Como les digo, solo hay dos posibilidades. O están bien claros o están bien perdidos. Están bien claros. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Vamos por la oración de Dios. Él va a volver. Él va a volver.